Vamos a dar comienzo a esta conferencia de clausura sobre el uso del derecho de acceso a la información por la sociedad civil. Lo primero que quiero hacer es agradeceros que estéis aquí a esta hora. Aquí estamos ya un poco ya casi en familia después de estos días tan intensos, así que valga mi agradecimiento por aquellos que nos acompañáis en estos momentos ya últimos ya de este exitoso congreso. Exitoso congreso que hay que agradecer fundamentalmente a Manuel Sánchez de Diego como impulsor y corazón y alma mater de esto, y al equipo que lo ha rodeado para que ha hecho posible que estemos aquí hoy, que bueno, que haya sido un éxito y que ya tendremos que estar a comenzar a pensar ¿dónde será el 9º Congreso Internacional de Transparencia? Así que, Manuel y equipo, de verdad, muchísimas gracias. También quiero agradecer, porque para mí de verdad es un privilegio estar acompañado de estas dos mujeres, que son un absoluto referente en el ámbito de la transparencia. Tenemos aquí a Ángela Bernardo, de Cibio, y Elisa de la Nuez, de la Fundación Hay Derecho. Son, como decía esta mañana el profesor Severiano, ¿no?, sospechosas habituales en todo este tipo de... en el ámbito de la transparencia, ¿no? Además es que no solamente son ellas como sospechosas habituales, sino que además que son representantes de dos entidades que son absolutos referentes dentro del ámbito de la transparencia, el derecho de acceso y también el derecho a saber, ¿no? Porque decía hoy también el profesor Guichot en la charla de esta mañana de la importancia, ¿no?, que tuvieron también pues los movimientos sociales y las diferentes entidades de la sociedad civil en ese momento, ¿no?, que hubo de cambio y que terminó con la elaboración y aprobación de esa ley de transparencia, ¿no? Y cómo durante estos años pues estas diferentes entidades, ¿no?, pues han ido haciendo precisamente uso de esa ley, ¿no?, para elaborar y llevar a cabo esos proyectos. Por eso yo quiero remarcar realmente la importancia, o por lo menos como yo entiendo, de la importancia que tiene que tener la charla que ahora vamos a comenzar. Y sin más, bueno, ya os lo he dicho, nos van a comentar un poco, bueno, cómo en este tiempo, pues cómo han hecho uso de ese derecho de acceso para poner en marcha esos proyectos. Bueno, hablarán de ledómetro, de medicamental y todas las cosas que ellos han hecho. Y bueno, pues sin más dilación, os presento a Ángela Bernardo. Ella es subdirectora de Cibio, especialista en sanidad, políticas públicas, bueno, transparencia y derecho de acceso. Viendo su currículum, la verdad es que bueno, es doctorada en Derecho, licenciada en Biotecnología, máster en Industria Farmacéutica, experta en Comunicación. La verdad es que además tiene una serie de premios también a nivel internacional, europeo, a la mejor periodista científica de Europa el año pasado justamente, y también premio Concha García Campoy de periodismo científico, entre otras cosas, ¿no? Así que sin más dilación, le cedo la palabra a la compañera Ángela Bernardo pues para que haga su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran, por la presentación. Me voy a poner el cronómetro para no pasarme de tiempo. Gracias por la presentación. Es un placer estar hoy aquí en la parte final de este congreso y también pues estar acompañada de Elisa, de la Fundación Hay Derecho. Gracias a Manuel y a todo el equipo de organización de este congreso y, en primer lugar, excusar la ausencia de Eva Belmonte, la codirectora de Cibio, que no ha podido estar hoy aquí. Me es muy grato participar en esta sesión sobre el uso de la transparencia y el ejercicio del derecho a saber por parte de la sociedad y de la sociedad civil organizada con una entidad como Hay Derecho, con la que compartimos también trabajo en común a favor del derecho de acceso. Y bueno, no cuento nada nuevo si explico que Cibio es una fundación que se creó en 2012, llevamos más de 10 años de trabajo a favor de la apertura de lo público, porque desde un principio David Cabo y Jacobo Elosua, que son los fundadores de Cibio, tenían muy claro que era importante que la ciudadanía conociera de primera mano y tuviera derecho de acceso a la información de lo que es público y de lo que es de todos, ¿no?, y de todas. Y en ese sentido, pues Cibio nació con la primera idea de promover los datos en abierto y visualizar pues datos que pertenecen a la Administración y, por ejemplo, aquel proyecto de ¿Dónde van mis impuestos?, que continúa todavía hoy. Y pronto, bueno, pues se dieron cuenta de que promover los datos en abierto no era suficiente, que también había que analizar esos datos, ponerlos en contexto, y por eso de una fundación viramos a seguir siendo una fundación, pero con un espíritu periodístico diferente, ¿no? Trabajamos principalmente como un medio de comunicación, pero como un medio de comunicación diferente a los medios al uso. No abogamos por ese periodismo de declaraciones, periodismo de filtraciones, sino que hacemos un periodismo diferente, con investigaciones en profundidad, trabajando durante meses, incluso en algún caso años,
años, y haciendo de la transparencia y del derecho a saber un pilar fundamental para hacer estas investigaciones periodísticas. Los 4 pilares de nuestro trabajo principalmente son el periodismo, la tecnología, la litigación estratégica y la incidencia política. Os comentaré un poco qué hemos hecho y qué estamos haciendo últimamente. El periodismo y la tecnología para hacer estas investigaciones periodísticas basadas en datos y analizar pues, miles e incluso millones de datos a veces para poner el foco en distintos ámbitos relacionados siempre con lo público, con la contratación pública, con el acceso a la salud, con la justicia, con el poder. Y en ese sentido muchas de nuestras investigaciones se nutren precisamente del derecho de acceso y del ejercicio del derecho de acceso. En el ámbito de la litigación, en muchas ocasiones nos hemos encontrado con barreras a la hora de acceder a esa información pública y os comentaré algunos casos en los que seguimos trabajando con el objetivo de precisamente hacer que ese derecho de acceso, como bien dice la jurisprudencia del Supremo, sea un derecho amplio, ¿no? Y que no nos topemos siempre con esas barreras que a veces nos encontramos o con límites injustificados al derecho de acceso. Y por último, la incidencia. Siempre que terminamos esas investigaciones periodísticas, pues nos encontramos con problemas, con barreras, con brechas que creemos que es importante solventar, y nos hemos encontrado a lo largo de estos años con la ley de transparencia, que fue una buena noticia, pero una ley insuficiente, y seguimos haciendo trabajo importante de incidencia política, de lobby, para tratar de mejorar y ampliar el derecho de acceso y ampliar la transparencia en España. Estos son nuestros 4 pilares, y en esos 4 pilares, por tanto, el derecho a saber pues, forma parte de nuestro ADN desde un primer momento, y el derecho a conocer, a acceder a informes, a datos, a documentos que obren en poder de la Administración y que nos permiten, por un lado, nutrirnos, ¿no?, de esas investigaciones periodísticas que hacemos y que publicamos habitualmente. Y ese derecho a saber forma parte de nuestro ADN desde antes de la aprobación y la entrada en vigor de la ley de transparencia, con aquel proyecto que ya no continúa, pero el proyecto de Tu derecho a saber. De hecho, uno de los proyectos de Cibio todavía continúa llamándose así, donde ayudamos también a la ciudadanía a que preguntara a la Administración e intentar pues, fortalecer y dar a conocer y fortalecer ese derecho de acceso. La ley de transparencia, cuando se aprobó y cuando entró en vigor, sin duda fue una buena noticia, pero es una norma insuficiente y que todavía tiene un amplio margen de mejora, y por ello seguimos trabajando también. Pero pensamos que tiene 4 patas, y estas 4 patas forman parte también de nuestro trabajo a favor de la transparencia, que son, por un lado, la rendición de cuentas de las administraciones públicas, la fiscalización de lo que hacen los poderes públicos, de cómo se emplean los recursos públicos, por ejemplo, y de vigilar lo público, no con un aire de sospechas, no, para cuidar lo público, lo que es de todos, ¿no?, y lo que nos afecta a todos en un ámbito más macro o en un ámbito más de nuestro día a día. En esas 4 fases donde nos topamos cada día trabajando, pues voy a contar algunas cosillas tanto de la parte de las solicitudes de acceso, de las respuestas de la Administración, muchas veces insuficientes o muchas veces caídas en el olvido, que nos hemos encontrado también cuando reclamamos ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ante los consejos de transparencia autonómicos, y también el trabajo que estamos haciendo en el ámbito de la litigación estratégica de la mano de nuestro abogado y patrono Javier de la Cueva. En cuanto a solicitudes de acceso, pues son una herramienta fundamental. No recuerdo el número de las que llevamos en estos más de 10 años, pero solo desde 2022 creo que llevamos más de 200 solicitudes de acceso, muchas a nivel estatal, muchas otras en rondas autonómicas que se eternizan durante mucho tiempo, y nos han permitido pues, publicar investigaciones que yo creo que tienen un gran interés, ¿no? Por un lado, por ejemplo, las sanciones que ha impuesto la Agencia Española de Protección de Datos. Por otro lado, por ejemplo, los resultados de las inspecciones higiénico-sanitarias en Madrid. Cualquiera que haya podido visitar Nueva York sabe perfectamente que en los establecimientos uno puede ver, ¿no?, el resultado de las inspecciones y elegir en qué local entrar. Yo creo que este es un ejemplo muy claro de cómo el derecho a saber también nos afecta en nuestro día a día. Estos resultados pues conseguimos que fueran públicos en Madrid. Fue una investigación que tuvo un gran impacto.
Otros ejemplos de cómo nos han ayudado las solicitudes de acceso a la información pública a desvelar barreras en cosas tan cotidianas como la atención psicológica que recibe la ciudadanía en la sanidad pública. Por ejemplo, este pagar o esperar, cómo Europa y España tratan la ansiedad y la depresión, fue una investigación que duró más de un año con otros medios europeos, donde desvelamos qué barreras había para acceder a un psicólogo en lo público, ¿no? Y en el caso de España, pues gracias a las solicitudes de acceso a información pública que presentamos, conseguimos dar datos por primera vez, por ejemplo, de listas de espera en las distintas comunidades autónomas y otras barreras en este ámbito. También las solicitudes de acceso nos han permitido intentar entender, ¿no? Porque hay a veces esta burocracia digital obligatoria y que hay trabas para que la Administración te atienda de forma presencial y en qué se basan para hacerlo y para impedir esa atención presencial a la ciudadanía que afecta a tantas personas. Otro ejemplo en el ámbito de la sanidad reciente y que también ha consistido en esa ronda de solicitudes autonómicas, ha consistido en fotografiar cuál es la sobrecarga de trabajo en atención primaria. En este caso empezamos la ronda de solicitudes en 2018, continuamos el año pasado y tras varias rondas de solicitudes por fin hemos conseguido dar la fotografía de cuál es la sobrecarga de trabajo en todas las áreas de salud de España, es decir, cuántos pacientes de media ven al día cada profesional de medicina de familia, de enfermería y de pediatría, y tenemos un mapa bastante completo de los centros de salud también, cualquier ciudadano puede verlo desde 2018 a 2022 y creemos que también aporta pues, una información rigurosa a un problema que también nos afecta a todos. Y otro ejemplo reciente es el de la investigación liderada por mi compañera Ter García de Megatenedores, donde bueno, pues estamos intentando fotografiar quiénes son las personas jurídicas que tienen alquiladas un número mayor de 50 viviendas por comunidades autónomas. Empezamos en la Comunidad de Madrid y seguimos haciendo ese mapa a nivel autonómico, intentaremos completarlo en los próximos meses. Y la respuesta, Ter se peleó mucho para conseguir estos datos, primero en la Comunidad de Madrid, y el Consejo de Transparencia Autonómico, una de las razones que dio para estimar su reclamación y sus alegaciones era que precisamente pues, estos megatenedores, estos megacaseros, digamos, pueden tener una incidencia clara en las políticas públicas de vivienda, ¿no? Y que es importante también por eso conocer la identidad de estas personas jurídicas. Y bueno, pues en el ámbito de las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o ante los consejos autonómicos también hemos conseguido pequeñas victorias, algunas son victorias parciales y os voy a contar pues un caso que es el de Bosco, con el que intentamos promover la transparencia algorítmica, ahora que tanto se habla de inteligencia artificial y de la influencia de los algoritmos y de cómo nos van a afectar las decisiones automatizadas, ¿no? Sobre todo en lo público, pues tenemos este caso que Bosco, si no lo conocéis, es un algoritmo que hoy en día se utiliza, desarrollado por la Administración Pública, para decidir quién tiene derecho a la ayuda del bono social, que es un descuento en la factura de la luz. Y bueno, pues cuando se implementó este algoritmo, Cibio empezó a informar sobre el tema del bono social a raíz de las trabas burocráticas y de la falta de acceso que veíamos. Entonces, en aquel momento, en 2018, se creó una aplicación con Cibio y la CNMC para que todo ciudadano pudiera consultar fácilmente si tenía o no derecho a esa ayuda, y a partir de entonces, a partir de 2018, nos empezaron a llegar llamadas de teléfono, correos electrónicos, incluso mucha gente a la oficina diciendo que ellos, con la aplicación que había hecho Cibio y la CNMC, parece que tenían derecho, pero en realidad les estaban llegando cartas como esa de Endesa diciendo que no tenían derecho, ¿no? Entonces empezamos a pensar que algo estaba fallando y empezamos a sospechar que el que fallaba era el algoritmo que se había desarrollado, Bosco, ¿no? Es un algoritmo muy sencillo y entonces lo que hicimos fue solicitar dos cosas al Ministerio ahora de Transición Energética. Por un lado, las especificaciones técnicas y las pruebas de uso que se habían hecho para saber si este algoritmo funcionaba, y por otro lado, el código fuente, ¿no? Javier de la Cueva, nuestro abogado y patrono, lo describe muy bien diciendo que las especificaciones técnicas y las pruebas de uso son el plano de la vivienda de ese algoritmo, pero que es importante conocer una vivienda por dentro para saber exactamente cuáles son los errores que puede haber, ¿no? Bueno, tras la reclamación ante el Consejo de Transparencia tuvimos acceso a esas
especificaciones técnicas y pruebas de uso, no se nos permitió acceder al código fuente y con esa victoria parcial en el Consejo de Transparencia ya conseguimos demostrar que la aplicación del bono social que se había diseñado pues negaba la ayuda a personas que tenían derecho a ella, ¿no? Y bueno, pues seguimos peleando en litigación estratégica en este ámbito, también con Bosco, porque bueno, pues hay quien considera en el ámbito del derecho administrativo que los algoritmos pueden ser asimilados a reglamentos y que si las leyes y los reglamentos son públicos, pues los algoritmos públicos que deciden sobre derechos tan importantes como este también deberían ser públicos, ¿no? Entonces, esta pelea iniciada por Cibio, pues la idea es que se nos regule mediante un código fuente o mediante un algoritmo secreto no debería ser permitido en un Estado social y democrático de derecho y que cualquiera debería tener derecho también a ese código fuente. En litigación estratégica, en este otro pilar, pues hemos trabajado, por ejemplo, para evitar o para promover que se identificara el personal eventual, en este caso el Tribunal de Cuentas, y llegando al Tribunal Supremo y haciendo pues que prevaleciera el derecho de acceso a la información pública, en este caso sobre la protección de datos del personal eventual, porque consideramos que había un interés público en conocer esa información. Y lo mismo ocurrió, también llegamos al Supremo y ganamos porque bueno, pues estaba intentando limitar de alguna forma, de manera temporal, el derecho de acceso a la información pública en un caso relacionado con la identificación de los pasajeros en los vuelos de defensa, ¿no? Y por tanto, pues en este trabajo, de la mano de Javier de la Cueva, pues hemos conseguido, creo que grandes hitos en el derecho a saber y seguimos trabajando en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito de la sanidad, por ejemplo, en el ámbito de los precios de medicamentos, consideramos que las resoluciones que por ejemplo, dicta el Ministerio de Sanidad para que cualquier nuevo medicamento se introduzca, sea financiado en la sanidad pública, deberían ser públicas. Son resoluciones con el precio efectivo y las condiciones de financiación. Lo que normalmente publica el Ministerio de Sanidad es el tope máximo que las administraciones públicas están dispuestas a pagar, pero no el precio real que se está abonando, y consideramos que este ejemplo es un ejemplo más de que el derecho a saber pues, nos ayuda a fiscalizar la acción de los poderes públicos y a conocer pues, cómo se gestionan los recursos públicos, ¿no? Y en ese sentido, pues estamos en varios procedimientos judiciales por 3 tratamientos. No son 3 terapias cualquiera, son, por ejemplo, Zolgensma es hoy el tratamiento más caro que se financia en la sanidad pública, tiene un precio máximo de casi 2 millones de euros por paciente, y Yescarta y Luxturna, hablamos también de tratamientos muy caros, son tratamientos además que no tienen competencia porque, bueno, pues hoy en día están declarados como medicamentos huérfanos en la Unión Europea, y creemos que es importante pues, conocer cuál es el precio real que se está pagando y las condiciones de financiación. Y por último, también nos hemos embarcado en una nueva aventura de litigación, en la inspección de trabajo, porque bueno, pues se nos ocurrió que podíamos tener derecho también a conocer la ciudadanía las sanciones que impone la inspección de trabajo, ¿no? En ese sentido, pues teníamos un precedente un poco diferente, pero creemos que tiene una cierta lógica. El indultómetro, cuando empezamos a publicar el proyecto, sobre todo los indultos concedidos desde el año 96, cuando se empezaron a publicar no fotografías puntuales de indultos, sino la foto completa de los más de miles de indultos que se habían concedido desde el 96, pues empezaron a bajar drásticamente, ¿no? Y creemos que conocer la información sobre las sanciones de la inspección de trabajo, pues quizás pueda ayudar a que alguien que va a cometer una infracción igual se lo piense 2 veces, ¿no? Si el nombre de esa entidad va a ser conocido en un futuro. Y ya para terminar, para no quitarme el tiempo, en la parte de incidencia política, este último pilar que decía, siempre lo hacemos después de terminar las investigaciones periodísticas que realizamos. Son investigaciones que hacemos durante meses, incluso durante años, y al final donde acabas conociendo el terreno bastante bien. Y en el ámbito en particular pues, de la ley de transparencia hemos trabajado mucho. En este último documento es el que presentamos a todos los partidos políticos de cara a las elecciones el 23 de julio y bueno, pues hay otros ámbitos relacionados con la transparencia, por ejemplo, como decía antes, en el acceso a la salud, en las relaciones con las farmacéuticas, la transparencia algorítmica, pero en lo que respecta en particular a la ley de transparencia, proponemos algunas medidas de modificación de la ley de transparencia.
También que se dote de más poder y de poder sancionador y de medios e independencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Creo que no se deben seguir obviando pues, algunas resoluciones del Consejo de Transparencia por parte de la Administración, que por fin se desarrolle ese reglamento que tanto tiempo llevamos esperando, que pedimos también al Gobierno que se retire de los juicios contra el Consejo de Transparencia y que cumpla sus resoluciones, que esto no siempre ocurre, y creemos que una alternativa que se podría plantear en toda España, que ya se hace en Cataluña, es la opción de la mediación previa a la resolución. En nuestro trabajo diario y trabajo práctico, cuando hacemos estas solicitudes de acceso ante las comunidades autónomas y las reclamaciones, creemos que las sesiones de mediación han sido muy positivas porque nos permite un mayor entendimiento con la Administración, de la mano de la GAIP en este caso, y creemos que bueno, pues puede ser interesante extender esta medida y ayudaría mucho a ampliar ese derecho a saber y a que bueno, pues la ciudadanía pueda tener acceso a la información pública. Muchas gracias y de nuevo encantada de participar en esta sesión. Pues muchísimas gracias, Ángela, y además muchísimas gracias por estar dentro de los límites de tiempo establecidos y agradeceros a Cibio por la labor que hacéis y por la lucha que lleváis a cabo, porque la verdad es que cada una de vuestras victorias son victorias también para toda la sociedad. Así de verdad que muchísimas gracias por la labor que hacéis. A continuación, voy a presentaros a Elisa de la Nuez, bueno, y creo que también conocida por todos y por todas vosotros, ¿no? Ella es la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, abogada del Estado, en su dilatada trayectoria ha sido diferentes cargos, tanto en el sector público como en el sector privado, profesora universitaria de ICADE, Complutense, San Pablo CEU, ESADE. Ha escrito libros como Hay Derecho o Contra el capitalismo clientelar y bueno, es comentarista de actualidad política, además que yo lo sigo, los jueves era antes, ¿no? en Hora 25 y también... Hoy por hoy. Sí, me han promocionado. Y además articulista también en los principales diarios. De hecho, aprovecho más para comentárselo ahora que, bueno, yo recuerdo cuando muchos empezábamos en esto, ¿no? Allá por 2012, de pronto cogimos, nos dimos de bruces con un artículo que era Transparencia más que una ley, ¿no? Además escrito por Elisa de la Nuez y que cuando empezamos ahí, bueno, pues que nos sirvió también de inspiración y que nos hizo más fácil acceder al camino que llevamos ya durante más de 10 años realizando. Así que, de verdad, muchísimas gracias, Elisa, y para mí es un placer estar ahí contigo. Aquí, sin más, pues comenzar. Pues muchísimas gracias a la organización, a Manuel de Diego, que estábamos acordándonos de los primeros congresos de transparencia que eran un poco heroicos. También a Fran por tus palabras, que me recuerda lo mucho que llevo en esto. Y ya sin más, pues, bueno, y me encanta estar aquí con Cibio, que eso lo tengo que decir porque sois una referencia y además yo creo que siempre hemos trabajado un poco de la mano, ¿no? He traído dos presentaciones, una más general y otra más en concreto de un estudio en que hemos utilizado la transparencia. Nosotros usamos la transparencia, lógicamente, para el tipo de investigaciones y de incidencias que hacemos, que siempre tienen que ver con el Estado de Derecho, las instituciones, la lucha contra la corrupción, ¿no? Empiezo con esta frase que me la habréis oído muchas veces, pero que me gusta mucho porque creo que pone un poco de relieve lo que estamos hablando, ¿no? En una democracia el cargo más importante es el de ciudadano, pero para ejercer ese cargo bien tiene que tener información, tiene que tener acceso a una serie de informaciones públicas sin las cuales no puede realizar bien sus funciones, ¿no? Entonces, que la información importa es una cosa que sabemos perfectamente en Hay Derecho. Y lo que la utilizamos básicamente en nuestras solicitudes de transparencia, tú has dicho que llevabas 200 y pico, nosotros llevamos 150, o sea que vamos ahí un poco parejos. Si bien es verdad que nosotros nos solemos dirigir más a instituciones de la Administración General del Estado, no tanto las autonomías, pero bueno, también depende de los estudios. Y efectivamente manejamos las solicitudes de transparencia básicamente para dos cosas, para nuestros trabajos de investigación y para hacer la incidencia en relación con otras cuestiones, a veces llevan o no a un trabajo de investigación o sencillamente a algún tipo de campaña o de incidencia que podamos hacer.
En concreto, aquí he traído las dos investigaciones más recientes en las que hemos utilizado las solicitudes de transparencia, que son el informe sobre el Estado de Derecho que hemos hecho de los años 2018 a 2021, en que hemos utilizado mucha información procedente de solicitudes de transparencia, y el dedómetro, que es un nombre genérico, pero que hemos hecho ya varias versiones del dedómetro, que es la forma, digamos, de andar por casa, de referirnos a un estudio sobre mérito y capacidad en el sector público. Como digo, hemos hecho varios ya, sector estatal, hemos hecho área metropolitana de Cataluña, de Barcelona, y hemos hecho también de Madrid y de Valencia recientemente, que es un poco los ejemplos que voy a poner ahora. En general, pues como digo, nosotros lo que queríamos ver en concreto en este dedómetro, aunque luego lo concretaré con la presentación específica, era cuál era nivel de politización y amiguismo, o si se quiere, nivel de falta de profesionalidad y de falta de mérito y capacidad en entidades del sector público, ¿no? Y para eso, en las dos comunidades autónomas que hemos analizado, que no era casual elegir dos comunidades autónomas, digamos, con gobiernos de partidos diferentes, nos parecía que esto era importante para ver si podíamos sacar alguna conclusión, pues tuvimos que realizar estas 46 solicitudes de transparencia, estas sí en el ámbito autonómico, con la finalidad de recabar los datos sobre los 101 directivos a lo largo de 10 años. Pero otra cosa que siempre intentamos hacer es medir un periodo de tiempo amplio para ver si hay una tendencia en una dirección o en otra, o incluso si ha habido algún cambio de gobierno o ha habido un gobierno de coalición, ver si este tipo de, digamos, de mirada a lo largo del tiempo nos da información, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir en este estudio es que teóricamente esta información tenía que estar en la web de las entidades analizadas. Tanto la Ley de Transparencia de la Comunidad de Valencia como la de Madrid, esta es una información, cuando nos referimos al máximo directivo, que tendría que estar en la página web de la entidad, es decir, es publicidad activa. Sin embargo, como veremos, pues esto no era exactamente así, o no era del todo así en bastantes casos. Esto es una cosa de andar por casa, vemos si esa información está o no está en la web y en qué medida es completa o no es completa, y lo que siempre hacemos es, una vez que hemos hecho esa ficha, mandamos a la administración correspondiente, a la entidad correspondiente, le decimos, mire, esto es lo que sale en su página web, esto es lo que hemos hecho, tiene usted algo que añadir, algo que quitar, algo que decir, ¿no? Esto es interesante porque una de las cosas que conseguimos a través de este tipo de procedimientos es un proceso en que a veces las entidades se dan cuenta de que no tienen las cosas bien en la página web o tienen algo que corregir. Esto lo hemos vivido en todos los dedómetros, ¿no? Es una especie de llamada de atención sobre, oiga, usted tiene esto puesto en su página web o no lo tiene puesto de forma incompleta, ¿no? Y eso yo creo que es una primera llamada de atención que por lo menos sirve en bastantes casos para que pongan bien la información. Como decía, la sorpresa un poco que tuvimos es que, siendo una obligación de transparencia activa, nos encontramos con que solo 6 de las 43 entidades que habíamos analizado cumplían con las obligaciones legales de transparencia. Incluso nos encontramos con entidades, como pongo aquí, que ni siquiera tenían una web propia, e incluso con alguna entidad que se sorprendió cuando le dijimos, oiga, usted tendría que tener esto colgado en su página web, y nos decía, no, si yo no estoy en el ámbito de aplicación de la ley. Hombre, una entidad pública, es decir, te encuentras ese tipo de cuestiones, lo digo también porque a veces no estamos hablando de maldad, estamos hablando de ignorancia, ¿no? Y entonces yo creo que esa idea de, oiga, tiene usted unas obligaciones y tiene usted que cumplirlas, como primera idea es importante. Y como decía, algo que siempre hemos conseguido con todos los dedómetros, no hemos conseguido que mejore la meritocracia, pero sí hemos conseguido que mejore la transparencia, en el sentido de que las propias entidades a lo largo del proceso normalmente sí por lo menos mejoran la información, ¿no? Porque, como siempre digo, en ese momento eres consciente de que te están mirando y de que, bueno, pues que van a decir que a lo mejor lo que estás haciendo no es correcto. El segundo informe, la segunda investigación en que hemos usado la transparencia ha sido el informe sobre el Estado de Derecho, al que hemos hecho referencia. Lo que queríamos en este informe sobre el Estado de Derecho, sobre todo, era manejar indicadores cuantitativos, es decir, no decir, es que nos parece, es que según las encuestas, es que la percepción, sino intentar sencillamente medir con indicadores cuantitativos.
y ver efectivamente en qué punto estábamos del Estado de Derecho, ¿no? Y claro, para esto a veces teníamos información oficial disponible, por ejemplo, en el Parlamento pues había mucha información oficial disponible y no necesitábamos hacer solicitudes de transparencia, pero otras veces sí hemos necesitado hacer solicitudes de transparencia porque esa información o no está disponible o está disponible de una forma que realmente es dificilísimo, y nosotros somos expertos, entre comillas, ¿no? Es dificilísimo para un ciudadano encontrarla. Por tanto, sí que hemos manejado solicitudes de transparencia para el proceso de investigación del informe del Estado de Derecho, y luego, bueno, pues hemos hecho una serie de gráficas. El informe está disponible en nuestra página web y si tienen curiosidad les invito a verlo, porque lo que hacemos, como digo, es básicamente manejando datos públicos, o sea, siempre manejamos fuentes públicas, estamos dando una serie de indicadores en relación con aspectos distintos del Estado de Derecho. En este caso hemos puesto el ejemplo de la duración de los procedimientos en el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, pero hay otros muchos indicadores. Y luego hemos hecho otra serie de solicitudes de transparencia que las he puesto un poco aquí, porque hay una cosa que para nosotros es importante, porque habéis hablado en principio de litigación. Nosotros el problema que tenemos con la litigación es que muchas veces estamos pidiendo información a órganos que no es posible ir al Consejo de Transparencia, que como sabéis es gratis, y por tanto pues es más fácil, sino que tendríamos que ir directamente a los tribunales de justicia, y eso para una organización pequeña y con pocos recursos es un problema. Y esto también lo quiero aquí poner de relieve, porque realmente cuando trabajas con, pues aquí como hemos visto, ¿no?, con Consejo General del Poder Judicial o con Tribunal Constitucional, el problema es que nos quedamos un poco ahí, ¿no? Ya no seguir con un recurso judicial para nosotros son palabras mayores por un tema básicamente de costes. Aquí, por ejemplo, habíamos pedido algo que nos pareció que era bastante razonable, que era una encuesta que habían hecho a jueces de España y la Unión Europea, que era, oiga, pues díganos que sale en esa encuesta, y como bueno, pues no nos dieron acceso, y como esto no lo hemos recurrido, ¿no? En cambio, para otras cuestiones, por ejemplo, los puestos de libre designación y cuando están asociados a asociaciones judiciales, ¿qué estamos buscando con esto? Estamos buscando ver si realmente los nombramientos que hacía el Consejo General del Poder Judicial, que ya no puede hacer porque ya no tiene esa capacidad después de una reforma que se hace en el año 2021, si tenían algo que ver, como se nos decía, oiga, es que si está en una asociación judicial determinada de un signo o de otro, tienen ustedes más posibilidades de ocupar o de ser designado para un alto puesto de la magistratura. En este caso sí que nos dieron los datos y podemos adelantar que efectivamente había esa correlación que nosotros pensábamos que había. Preguntamos también al Tribunal Constitucional, en este caso queríamos saber si tenían un canal de denuncia interna para trabajadores, el número de quejas, y aquí pues nos dan una respuesta incompleta y de nuevo nos encontramos un poco con esa, digamos, barrera de no poder recurrir o de no tener los medios necesarios para recurrir. Y luego también quiero poner estos ejemplos, ¿no? A veces pedimos lo mismo a varios ministerios y conseguimos el pleno de que cada uno nos conteste una cosa diferente, que eso tiene también su punto, ¿no? En este caso, habíamos pedido información sobre plazas en organismos internacionales para funcionarios españoles y, como pueden ver, pues cada uno nos cuenta una cosa. Para unos no tienen competencia, en otro tiene una web y el otro inadmite la solicitud porque se encuentra en curso de elaboración. Esto de verdad que nos pasa mucho, hacer la misma pregunta a varios organismos y encontrarnos con que cada uno nos dice una cosa diferente, ¿no? Que eso también es curioso. Y otras solicitudes que hemos hecho, pues también todas tienen que ver con temas de actualidad. Por ejemplo, esta también interesante, queríamos información sobre el magistrado del Tribunal Constitucional, que había sido ministro de Justicia, y bueno, pues básicamente lo que queríamos saber era un poco su trayectoria profesional, sus idas y venidas, vamos a decirlo así, ¿no? De la justicia a la política y viceversa. Y claro, nos dicen que lo tenemos que ir mirando acuerdo por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que bueno, lo podemos hacer, pero en fin, evidentemente no era la idea. La idea era que nos dieran la información. Estamos también con un tema que nos parece importante, que es el tema de la cita previa. Y querríamos simplemente saber, puesto que parece que es una cuestión que preocupa a la opinión pública, bueno, qué está pasando, por qué se producen estos colapsos en la concesión de cita previa. Y aquí pues nos han dicho, en concreto en el SEPE, que necesitan más tiempo por la complejidad y han alegado ese artículo 20 de la Ley de Transparencia. Hemos preguntado también al Defensor del Pueblo en relación con la misma cuestión, cuántas quejas reciben en relación con la imposición de cita previa, y todavía no nos han contestado, siendo así que entendemos que el Defensor del Pueblo tendría que tener perfectamente controladas, digo yo, las quejas
que tiene al respecto. Algunas otras estamos todavía en plazo, o sea que no nos vamos a meter todavía con los organismos a los que le acabamos de preguntar, pero como ven, nos referimos siempre, en el primer caso nos estamos refiriendo a cuestiones que tienen que ver con cita previa. Queríamos saber en concreto para qué administraciones y qué plazos eran necesarios a cita previa para la atención presencial o telefónica. Todavía están en plazo y también estamos persiguiendo al Consejo General del Poder Judicial. Como ven, tenemos interlocutores favoritos, pero eso tiene que ver con el tipo de investigaciones que hacemos en derecho. Lógicamente, como Cibio tiene mucho en la parte farmacéutica, nosotros tenemos mucho en la parte institucional, Poder Judicial, etcétera. Y aquí estamos también viendo el tema de las comisiones de servicio del Consejo General del Poder Judicial, porque dada la situación que hay de falta de provisión de vacantes, pensamos que a lo mejor lo que se está acudiendo es esta vía de la comisión de servicio para proveer las vacantes de forma temporal y, bueno, pues nos interesa saber exactamente qué está ocurriendo, ¿no? Ahora sí que querría, si me dejas, Fran, poner en concreto la investigación del dedómetro, porque esto es un poco líneas generales, pero yo creo que aquí se ve bien el buen uso, creo, que hemos dado a la información, ¿no? Entonces, bueno, el dedómetro básicamente ya ha contado un poco lo que estamos midiendo, mérito y capacidad. Hemos hecho varias investigaciones, todas disponibles en la web. La metodología, pues en este caso, como ya digo, habíamos analizado 2 comunidades autónomas con gobiernos de distinto signo durante 10 años. Y las fuentes de la investigación es, como digo, los datos públicos, la comunicación directa con las entidades, siempre las solicitudes de acceso a la información cuando los datos no estaban disponibles, pero también, y esto también es interesante, hemos acudido a redes sociales profesionales. ¿Y esto por qué es interesante? Porque a veces tenemos más información en LinkedIn sobre currículums de personas que están ocupando la máxima puesto en entidades del sector público que la que tenemos a través de la propia entidad, ¿no? Que también es una cosa que yo creo que pues llama un poco la atención. Si lo tienen en LinkedIn no lo pueden tener colgado en su página web. Bueno, esto sería un poco la metodología del dedómetro, básicamente, pero para que entiendan un poco lo que medimos. Medimos imparcialidad, medimos permanencia en el puesto, es decir, rotación, medimos experiencia profesional, medimos formación con una metodología propia y al final nos sale este indicador de mérito y capacidad entre 1 y 10. Bien. Entonces, como le digo, hemos hecho 2 comunidades autónomas porque una de las ideas básicas es intentar ver si estamos ante problemas estructurales o problemas que, por el contrario, dependen más del tipo de gobierno que se tenga, ¿no? Este es, por ejemplo, un índice que me parece muy interesante. Aquí tenemos en la línea, el 10 sería la máxima meritocracia, pero sobre todo, si se fijan, estamos hablando de la cantidad de gente que ha pasado por el Consorcio Regional de Transportes Públicos de la Comunidad de Madrid, cuando no ha cambiado el gobierno de la Comunidad de Madrid, salvo en una etapa de gobierno de coalición con Ciudadanos. Es decir, estamos hablando que dentro, con el mismo partido, hay una rotación tremenda en estos entes públicos. Y también es interesante, hemos buscado una entidad similar, porque no hay nada idéntico en cuanto a la Generalitat Valenciana. Aquí sí que ha habido un cambio de gobierno de un partido a otro, pero como ven, incluso con los mismos gobiernos de coalición, los cambios son constantes, ¿no? Que eso yo creo que es una de las cosas más interesantes. ¿Y cómo evaluamos la transparencia? Que esto es un poco lo que les decía. Pues nosotros hemos visto que hay unas obligaciones legales que están derivadas de la normativa autonómica de transparencia y vemos en qué medida se cumplen con un indicador del 1 al 10. ¿Somos exigentes? Sí. ¿Qué quiere decir? Hombre, no me vale, si se pone el perfil del máximo directivo, pues no me cuente. ¿Por qué no me cuente este tipo de cosas? Porque a mí yo luego necesito saber exactamente qué tiempo ha estado en cada sitio, digamos exactamente de dónde venía. Entonces, lo que nos encontramos mucho en las 2 comunidades autónomas son descripciones, ¿no? Descripciones del máximo directivo, y yo creo que esto es una idea a tener en cuenta, una falta de homogeneidad total. Es decir, cada uno cuenta un poco el perfil de su máximo directivo como quiere. Esto, a la hora de evaluar y de comparar, es muy difícil porque, claro, estamos comparando peras con manzanas, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues esto es un poco también la conclusión de lo que les decía. Suspendemos a la mayor parte de los directivos en cuanto a los indicadores de mérito y capacidad, de forma que solo un 10% tendrían más de un 8%. Y también lo que vemos es que la media general siempre es muy baja a lo largo del tiempo. Es decir, que no tenemos una mejoría por el transcurso del tiempo que podamos decir, no, es que empezamos mal y, sin embargo, estamos mejorando, ¿no? Y sí que se puede percibir alguna mejoría, por ejemplo, en términos de formación, pero, sin embargo, menos experiencia en la materia y, sobre todo, como les decía al principio, y esto sí que es una
un hallazgo constante es la enorme rotación que tenemos en cuanto al sector público, de forma que, como digo, hay entidades que tienen hasta 6 y 7 directivos en un plazo de 10 años. Es imposible hacer desarrollar una mínima estrategia, una política pública, y voy terminando, no te preocupes, con este índice de rotación. Esto sería desagregado por subindicadores. Voy rápido, pero bueno, lo que les quiero un poco poner de relieve es que no hay grandes diferencias entre una comunidad y otra. Si la entidad tiene requisitos, evidentemente, para mérito y capacidad, sale mejor. Es decir, si la propia norma exige determinados requisitos, lógicamente eso mejora, en el otro caso no. Y diferencia entre máximos responsables en función de los partidos en el Gobierno. Pues esto es un poco lo que les decía. No hay realmente mucha diferencia, quizás se aprecia que están un poco peor cuando solo hay un partido en el Gobierno, es decir, con los gobiernos de coalición la cosa mejora un poquito, pero ya ven que en ningún caso es para tirar cohetes. Bueno, algunos casos destacados, esto ya sería un poco en relación con el cumplimiento de la normativa de transparencia para los requisitos para elegir el máximo responsable. Aquí hicimos un indicador de transparencia con todas las entidades, que no se ve mucho. Tenemos en negro las de la Comunidad de Madrid y en gris las Comunidad de Valencia. La Comunidad de Valencia tiene mejores indicadores de transparencia en general que la Comunidad de Madrid. Aquí tienen todos los organismos que hemos analizado y este sería el indicador. Y esto también me parece que es relevante. Este es el porcentaje de entidades que incumplen los requisitos de su normativa de transparencia, que, como digo, son obligatorios. En fin, conclusiones, pues que, como ya les decía al principio, muchas de las entidades no están cumpliendo con la obligación de la transparencia. Solo 6 en concreto cumplían las obligaciones legales en materia de transparencia, el 86% alguna de no, y algunas incluso no tenían web propia. Y, como les digo, esto me parece que es relevante, sobre todo para los responsables de transparencia, sobre todo, por ejemplo, en los temas de homogeneización. Es muy difícil de verdad comparar cosas que no están homogeneizadas. Y yo creo que es tan fácil como decir, oiga, en la entidad pública tienen ustedes que facilitar un currículum tipo, como por ejemplo los currículums europeos, formato Europass, y todos lo mismo para que sencillamente se pueda hacer este tipo de investigación. Bueno, aquí, como digo, estamos midiendo mérito y capacidad, pero ya de paso vimos que no se publican las retribuciones del máximo responsable, que es algo que debería publicarse, que no se da información sobre el propio derecho de acceso a la información y que, además, como digo, el tema de las retribuciones no está como debería estar. Es decir, esto ya era un poco adicional, pero ya que estábamos, pues lo medimos también, ¿no? Y, bueno, recomendaciones con respecto al principio de mérito y capacidad me las salto, si quieren se las cuento otro día, pero con respecto a la transparencia, como le digo, yo creo que sería muy importante que se establecieran protocolos por parte, por lo menos, de los órganos de garantía de la transparencia, por parte de la propia Dirección General, en su caso, para que se asegure que todas las entidades del sector público sepan lo que tienen que publicar, lo publiquen en el mismo formato, tengan, a ser posible, un currículum normalizado en relación con este caso en concreto y que se evalúe y se monitorice el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia. Ya supongo que me van a decir que hay pocos recursos, pero claro, si nadie les dice nunca que esto que tienen publicado en su página web es incompleto, no es correcto o nadie les dice nada, pues lógicamente nos vamos a encontrar con eso. Y yo con esto termino. Muchísimas gracias. Bien de tiempo. Sí, que un comentario que he hecho en voz alta que no era nada al respecto. Que muchísimas gracias, Elisa, es fantástico lo que se ha relucido con el proyecto del dedómetro. Me ha llamado mucho la atención porque una cosa, a mí me pasó una cosa similar cuando has hablado de lanzar la misma solicitud de derecho de acceso a ministerios distintos y que te den todas las posibilidades. Una vez hicimos un trabajo en una provincia y nos pasaba eso, ayuntamientos donde nos decían que desde que no nos respondían, desde que nos respondían de manera distinta, desde que se pasaban los plazos, o incluso uno me llamó personalmente para decir que no tenía la obligación de darle una información que era un artículo copiado de la ley. O sea que imagínate, la diversidad es tremenda. Bueno, pues si os parece bien, si tenemos un par de minutos, si alguien quiere alguna intervención, si no, sé que estamos ya muy apurados de tiempo y daremos paso ya pues al acto de clausura. ¿Si os parece bien? ¿Alguna intervención? Pues sin más, pues muchísimas gracias por acompañarme esta tarde, muchísimas gracias a vosotros por aguantar también aquí a esta última hora de pie del Congreso y finalizamos entonces.
Y como dice nuestro director, Manuel Sánchez de Diego, por favor, quedaros, que queda todavía un acto por delante y que queremos también celebrar la finalización del Congreso. Muchas gracias.